a cada uno de ustedes los que están allí en esta oportunidad compartiendo con nosotros. Muchas gracias por la sintonía que usted le da a Radio Corporación, que todo el día está transmitiendo música, alabanzas al Señor, predicaciones y también, ¿no es cierto?, programas como este, Coyuntura, que es un programa especial que ha destinado la radio para tratar, tal como dice la presentación, tratar, estudiar, hablar acerca de los asuntos públicos, de lo que pasa en el país, específicamente el tema de las candidaturas presidenciales. Pero este tema lo abordamos desde la óptica evangélica, lo analizamos como evangélicos. Bien, ya sabe usted, le saluda a su hermano en el Señor, Rodolfo Torres, tal como dice allí la presentación, un profesor, un escritor, director ejecutivo de la ONG Chile Cristiano. El tema que nos convoca, como decíamos recién, son las candidaturas presidenciales. Este año tenemos elecciones de presidente en nuestro país. El domingo 19 de noviembre hay que levantarse temprano. Hemos estado orando y hablando con los pastores para que le den la facilidad a todos los hermanos, ellos mismos tempranito con sus esposas, sus hijos mayores, ir a votar. Y como ya le hemos dicho en jueves anteriores, tenemos más de 30 candidatos a diputados. Exactamente, ahora son 35 los candidatos a presidente. Sí, 35, pero como se lo hemos dicho claramente, hay 30 de ellos que a nosotros como evangélicos no nos sirven, que están a favor de legalizar el aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia, la ley de identidad de género, etcétera, etcétera. O sea que no nos sirven, y lo decimos con claridad. De los 35 candidatos solamente hay 5 que se acercan a nosotros, que convergen con nuestros valores. Y digámoslo claramente, es el candidato José Antonio Kast, Sebastián Piñera, el senador Manuel José Osandón, Franco Parisi y Abraham Larrondo. El orden, ¿no es cierto?, no establece una jerarquía, sino que la necesidad simplemente de mencionar algunos primero y otros después. Bien, en este programa vamos a conversar, vamos a dedicar un tiempo especial para tratar la proclamación del expresidente Sebastián Piñera. Usted sabe que el día de antes de ayer, el día martes, el presidente Sebastián Piñera se reunió con unas 6.000, 10.000 personas en Santiago y ya anunció derechamente que ha decidido postular nuevamente a la presidencia de la República, e hizo un discurso en donde presentó así en líneas muy generales cuáles son sus apreciaciones para un segundo gobierno. Pero también debemos decirle, por razones de conocimiento general, por razones de cultura, ¿no es cierto?, que ha aparecido una nueva candidata a la presidencia, que es la periodista Beatriz Sánchez. Esta es una precandidata del Frente Amplio, que es un movimiento político que al parecer está mucho más allá de la centroizquierda, por decirlo de una manera, que nosotros conocemos. El Frente Amplio es una agrupación de partidos políticos y movimientos pequeños que también, por supuesto, aspiran a dirigir el país. Ellos ya tienen exactamente 3 candidatos presidenciales, ¿no es cierto?, que es la Beatriz Sánchez, que acaba de aparecer, es el sociólogo Alberto Mayor, del cual ya hemos hablado el jueves anterior y el anterior también, y está un caballero, un señor que se llama Luis Mesina, que es el líder, el que dirige, ¿no es cierto?, este movimiento que se llama No Más AFP. Estos 3 candidatos, ¿no es cierto?, Luis Mesina, Alberto Mayor y Beatriz Sánchez, y otro que pueda surgir, tienen que hacer una primaria interna de ellos para decidir cuál de ellos va a postular a la presidencia. Pero bueno, vamos a conversar un poquito más adelante acerca de este tema. Quiero compartirles que este programa Coyuntura es patrocinado por el pastor Marcos Chaparro de la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza y director ejecutivo de la Radio Corporación de Viña del Mar.
La Iglesia Cristo Tu Única Esperanza está ubicada en la calle Valparaíso, número 1233. Y es una iglesia que está en avivamiento y que abre sus puertas para que el pueblo evangélico de Viña del Mar pueda congregarse los días martes y jueves a las 7:30 y los días domingos a las 11 de la mañana. Si usted que me escucha no está asociado a ninguna iglesia cristiana aquí en Viña del Mar o en Quilpué o en Valparaíso o en Concón o en Villa Alemana o incluso en Limache, ¿no es cierto? Aquí hay una iglesia que tiene los brazos abiertos, esperando que usted pueda venir y participar. Como siempre, y a Dios gracias por eso, sinceramente lo digo, a Dios gracias por eso, está con nosotros nuestro hermano Vladimir Correa, ya un panelista estable, un colaborador de la obra del Señor en este tipo de ministerio, ¿no es cierto? Un evangélico, viñamarino, microempresario, y también está con nosotros nuevamente por segunda vez, pero ya se integró, Jorge Castillo, ingeniero en transporte, muy conocido en Viña del Mar porque fue presidente del Everton en un periodo muy álgido, fue candidato a CORE en su momento, candidato a concejal. Ya lo hemos dicho claramente, él es miembro de la Iglesia Carismática, ¿no es cierto?, pero participa en muchas de las actividades de la Iglesia Evangélica y también fue en su tiempo un estudiante de la Escuela de Gobierno Manuel Umaña Salinas. Vamos a escuchar el saludo de nuestros panelistas. Vladimir. Muy buenas tardes, estimados oyentes, estimados hermanos y hermanas. Les saludamos a todos los pastores, pastoras, obispos, líderes de la Iglesia Evangélica en la nación de Chile y en la región de Valparaíso. Les saludamos con un cariñoso abrazo y deseándole bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Vladimir. Sinceramente, el Señor es el que ha levantado y ha puesto este sentir en Vladimir de bendecir, acompañarnos en este ministerio de informarle a los hermanos, ¿no es cierto?, acerca de estas cosas tan importantes como son las elecciones presidenciales. Vamos a escuchar el saludo de Jorge Castillo. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes a todos los hijos de Dios, porque nosotros, antes que evangélico, católico, somos hijos de Dios. Tenemos un Padre poderoso y tenemos un hermano que es Jesús. Los saludo en el nombre de Jesús y feliz de participar en este programa en que, como decía el pastor, la invitación a que participemos. Nosotros hacemos política todos los días. Todos los hermanos cristianos hacemos política todos los días. Cómo llevar a los hijos al colegio, ver cómo se financia el transporte, los alimentos. Así que, hermanos cristianos, la invitación a participar y de alguna manera inscribirse, votar, porque estando dentro uno puede cambiar. Y más que tarde o temprano, yo creo en eso firmemente, vamos a tener un Estado cristiano, un Chile cristiano. Exactamente. Así que en el nombre de Jesús los saludo a todos los hermanos cristianos y muy bienvenidos. Gracias, Jorge, por tus palabras. Ese es el objetivo nuestro, hacer de nuestro país un Chile cristiano, hacer de nuestro país un Chile cristiano. Bien, y como ya todos sabemos, ¿no es cierto?, nuestro programa, que dura 60 minutos, ¿no es cierto?, se compone de dos partes. La primera hacemos una reflexión, un comentario fundado en la palabra de Dios, y después entramos de lleno al debate o a la conversación política que nos convoca en esta tarde. La reflexión está allí en dos pasajes del Nuevo Testamento. Vamos a leer primero Marcos capítulo 3 y versículo 13. Marcos 3:13. Dice la escritura así en este evangelio: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Dice Marcos 3:13. Y Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13 dice así, Vladimir: en aquellos días él
fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús tuvo muchos seguidores, gente que le gustaba oír los mensajes y ver los milagros, pero varios de ellos se hicieron discípulos. No sabemos cuántos, pero eran muchos, tal vez más de 100. En una ocasión escogió a 70 para enviarlos a predicar. Esta vez se trata de los apóstoles enviados. Ellos serían los fundadores de la iglesia cristiana, gente muy importante. Vemos algunas características del llamamiento. Amén. Gracias, Vladimir. Importante lo que nos dice Vladimir en la introducción del mensaje, ¿no es cierto? Estamos hablando del llamamiento de los apóstoles. Fue una ocasión muy importante, porque dice la Escritura, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús llamó a sus discípulos. Y lo que decía Vladimir, muy importante, Jesús tenía muchos seguidores, gente que le gustaba escuchar las predicaciones, pero sobre todo ver los milagros del Señor. Bien, pero de todos esos miles y miles de seguidores, algunos de ellos se constituyeron en discípulos, es decir, personas que estaban más frecuentemente con el Señor, a quienes el Señor les enseñaba. ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor? No lo sabemos exactamente, pero muchos, tal vez 100, tal vez 200, no lo sabemos, pero eran, sí, yo creo más de 100, porque en una ocasión dice que él mandó a 72 a predicar de 2 en 2 a las diferentes ciudades. Pero esta vez era distinto. Él tomó a todos sus discípulos y se fue a un retiro espiritual. El Señor Jesús se fue a un retiro espiritual. Y dice la Biblia allí en Lucas, donde hemos leído, que pasó toda la noche orando. Jesús pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, dice que él llamó a todos sus discípulos, pero escogió solo a 12. De los cientos, imaginemos 200, 300 discípulos del Señor, solo escogió a 12 de ellos. Y Marcos nos dice algo muy importante acerca de esta elección. Dice que el Señor Jesús llamó, escogió a los que Él quiso. El Señor Jesús conocía a todos sus seguidores. El Señor Jesús conocía muy bien a todos sus discípulos. Y el Señor Jesús escudriñó sus vidas. El Señor Jesús escudriñó sus testimonios, ¿no es cierto? Y de esos más de 100 o 200 discípulos, al Señor le pluyó, al Señor le plació escoger solamente a 12 de ellos. Y a ellos los llamó apóstoles. Y como dijo Vladimir muy bien, la palabra apóstol significa enviado, ¿no es cierto? Es una palabra sencilla, pero significa enviado. Ahora, no sabemos exactamente cuáles fueron los parámetros con los que el Señor escogió a estos 12, a diferencia de los otros, pero nos damos cuenta, ¿no es cierto?, por los estudios que hacemos posteriormente, que el Señor Jesús tuvo mucho éxito en esta elección. Tuvo mucho éxito, porque de estos 12 que él escogió, solamente 2 le fallaron. Lo ideal hubiera sido que no hubiera fallado ninguno de los 12, pero 2 le fallaron. Uno en forma vergonzosa e irreversible, como fue en el caso del apóstol Judas, porque Judas era apóstol, y más encima era el que estaba al lado de Jesús. Sí, pero ¿qué función desempeñaba Judas dentro del cuerpo apostólico? Él era el tesorero. Era el tesorero. Que juntaba las lucas. Judas era el tesorero, el que llevaba las cuentas, el que custodiaba las platas. Bueno, ya sabemos que a Judas le entró un interés por el dinero, ¿no es cierto? Y vendió al Señor por unas monedas de plata, 30 monedas de plata. Y lamentablemente este fracaso de Judas fue irreversible, porque él ya de ahí se fue del grupo apostólico, y también, ¿no es cierto?, atentó contra su propia vida. También hay otro apóstol que le falló, que fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro le falló porque lo negó al Señor de una manera vergonzosa,
que ninguno de nosotros tres probablemente habríamos hecho algo así. Le falló. Pero la diferencia con Judas fue que Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Y el Señor le perdonó. Y no solamente el Señor lo perdonó, sino que lo puso a que pastoreara sus ovejas, como ustedes lo recuerdan bien. Así que eso es una buena reflexión para nosotros también, porque si el Señor, de todos sus seguidores, de todos sus discípulos, escogió solo a 12, y el Señor tristemente fracasó con 2, no puede suceder que nosotros tengamos éxito en un 100%, ¿no es cierto? Porque si el Señor, que es nuestro maestro, que nos da el ejemplo en todo, Él tuvo que sufrir la desilusión, ¿no es cierto?, el dolor de ver a 12 de sus discípulos fallarle, ¿no es cierto?, ¿qué más nos esperaría a nosotros? ¿No es cierto? ¿Qué más nos esperaría a nosotros? Pero lo que yo quiero destacar en esta tarde es la actitud del Señor. Dice que escogió a los que Él quiso. No le preguntó a nadie, solamente oró. Porque dice que pasó toda la noche orando a Dios. Pasó toda la noche orando a Dios. Dios mío, guíame, diríjame. Necesito formar el cuerpo apostólico. Necesito escoger a 12 varones para que sean los apóstoles, los fundadores de la iglesia cristiana. Mi Dios, porque Jesús oraba a Dios, a su Padre Celestial, ¿no es cierto? Él pasó toda la noche orando. Guíame, ilumíname, muéstrame tú, oh Dios, muéstrame tú, oh Dios mío, Padre mío. Jesús trataba a Dios como su Padre. Recuerden, Padre mío, ilumíname tú, Dios mío, Padre mío. ¿Quiénes han de ser estos 12? Y ya cuando era de día, el Señor durante la noche le había dado luz para que Él escogiera. Y Él escogió a esos 2. Y dice la Escritura que Él escogió ¿no es cierto?, a esos 12 de todos sus discípulos. Bueno, el Señor Jesús dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Está escrita como, ¿no es cierto?, los españoles, vosotros también hagáis, dice. Pero digámosla, ¿no es cierto?, más coloquialmente en la actualidad. Para ejemplo os he dado, ejemplo yo les he dado, para que ustedes hagan de la misma manera. Nosotros, como evangélicos, los 3 que estamos aquí, ¿no es cierto?, y todo el pueblo evangélico chileno, también tenemos la misma responsabilidad y el mismo desafío. Es importante recordar que Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de escoger a los 12 apóstoles, pasó toda la noche orando a Dios. Yo estoy seguro, Vladimir, que ningún pastor pasa toda la noche orando a Dios antes de escoger a los diáconos o a los ancianos el otro día. Yo estoy seguro de eso, porque se guían a lo mejor por otras cosas, ¿no es cierto? No vamos a hacer una crítica aquí, pero se pueden guiar por otras cosas. Pero el Señor oró a nuestro Dios. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cómo lo podemos tomar nosotros? Nosotros, el pueblo evangélico chileno, tenemos 35 hombres delante de nosotros en este momento. Hay hombres y hay mujeres. Tenemos 35, ¿no es cierto? Jesús tenía que escoger a 12, pero nosotros tenemos que escoger solo a uno de los candidatos presidenciales. Y ya hemos hecho una elección en primer lugar, porque de los 35, escudriñando a cada uno y escudriñando sus vidas, sus mensajes, sus testimonios, hay 30 que los desechamos porque no sirven a los propósitos de Dios. Dígame usted, ¿cómo podría servir a los propósitos de Dios un caballero que se llama Alejandro Guillé? ¿Cómo podría servir a los propósitos de Dios si quiere legalizar el aborto, el matrimonio homosexual, la ley de identidad de género, ¿no es cierto? ¿Cómo podría servir a los propósitos de Dios? Mencionemos a otro, ¿no es cierto? Esta misma periodista que acaba de surgir, Beatriz Sánchez. Hablemos de la señora Carolina Goich, que es también proclamada por la democracia cristiana, que analizamos el jueves pasado. ¿Cómo nos podría servir a los propósitos de Dios si está a favor del aborto y es proclive al matrimonio homosexual? Entonces, hermanos, el Señor Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a los 12. Nosotros tenemos también que orar y escudriñar la vida de cada uno de estos candidatos. Ya de los 35 hay 30
que escudriñada su vida no sirven a los propósitos de Dios. Solamente hay 5, y ya los mencionamos delante: don José Antonio Cast, don Sebastián Piñera, Manuel José Osandón, Franco Parisi y Abraham Larrondo, ¿no es cierto? Tenemos que escoger entre ellos. Sabemos que probablemente de estos 5 solamente 3 lleguen a la primera vuelta, ¿no es cierto? Porque probablemente Osandón, Cas y Piñera van a tener que definirse en una primaria. Aquí nosotros tuvimos aquí a José Antonio Cas y él dijo que iba a primera vuelta, que no iba a participar en las primarias de Chile Vamos, pero es muy probable que a última hora le tuerzan el brazo, ¿no es cierto?, y lo haga. Entonces, de esos 3, Cast, Osandón y Piñera, tiene que salir uno, que probablemente sea Piñera. Pero lo que sí sabemos es que el hermano Abraham Larrondo, si él logra conformar el partido, si el partido logra la firma, inscribirse en todo Chile, y él se presenta, él va a ir a primera vuelta. Y es probable también que Franco Parisi tenga así. A pesar de que ya a esta altura estamos empezando a reflexionar sobre Franco Parisi, porque él quedó en el mes de marzo. Sí, de proclamar su candidatura. O sea, de ver su decisión al Exacto, respecto. De dar a conocer su decisión. Y ya estamos ¿a cuánto hoy día? A 23. 23. O sea, quedan 7 o 8 días para que termine el mes de marzo y no hemos sabido nada de él. Así que es muy probable que él opte por no participar. La última encuesta CADEM, y también me parece que la DIMARC, lo incluyó, pero solamente él tenía el 1%. Entonces es muy probable que él no vaya. Pero si él va, la segunda cosa que hay que ver es si va a ir por los valores cristianos, porque si bien es cierto, el pastor Dani Molina de Santiago lo está discipulando a Franco Parisi hace más de 7 meses, pero el pastor Dani Molina todavía no dice, mira, Franco es evangélico. Él dice, yo lo estoy discipulando. Una cosa es discipularlo y otra cosa es que él postula la presidencia con los valores cristianos, que le va a significar para él un tremendo desafío, porque toda la gente que votó por él la primera vez votó porque él estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual, el aborto y todas esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a recordar, ¿no es cierto? Vamos a recordar que el domingo 19 son las elecciones. Así que de estos 5 tenemos que analizar. Ya hemos hecho un análisis de Franco Parisi, que probablemente no postule, el hermano Abraham Larrondo si va a primera vuelta, y de los 3, Cas, Osandón y Piñera, uno de ellos vaya. Bueno, pasará usted, estimado pastor, estimado hermano, orando toda la noche como el Señor Jesús antes de decidir su voto, o usted simplemente dice, no, si yo soy evangélico y toda la vida he sido de izquierda y yo voto por la izquierda, o toda la vida usted dice, no, si yo sigo toda la vida, a mí no me gustan los ricos, a mí no me gustan los empresarios, a mí no me gusta la derecha, yo voto por los candidatos de izquierda, y va a ir y votar nomás, obviando completamente que ahora es un hijo de Dios, que es una nueva criatura y que ahora ya tiene que votar conforme a la voluntad de Dios. Imagínense, si el Señor Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger, ¿qué más nos queda a nosotros? ¿Qué más nos queda a nosotros? Vladimir, empecemos el debate ya, terminemos la reflexión. Si hay 3 candidatos que defienden y promueven los valores cristianos, esta es una pregunta para ti, Vladimir, ¿eh? ¿Qué otra característica habría que observar en los candidatos para decidir el voto? Yo creo que los valores que ellos representan, creo que es fundamental. Ya, pero mira, Vladimir, hay 3 candidatos que están a favor de los valores cristianos. Todos ellos están a favor de los valores. ¿Qué otra cosa ver? ¿Qué otra cosa deberíamos ver, por ejemplo, para escoger nuestro voto? Porque hay 3 que están cuadrados con nosotros. ¿Qué otra cosa habría que ver? Esa es la pregunta. Bueno, ¿cuál es el más adecuado de los 3? Pues, exacto, claro. Reflexiona sobre eso. ¿Qué aspecto? En la capacidad de gobernar. Exacto, por ejemplo, nosotros tenemos a Piñera, que ya gobernó Chile, creó más de 1 millón, casi 1.200.000 empleos, ¿no es cierto? Abraham Larrondo nunca ha gobernado el país,
no ha sido ni siquiera pastor de una iglesia. ¿Son cositas que hay que mirar? ¿O nos tiramos a ojos cerrados nomás? No, yo creo que, por ejemplo, ya se tiene la experiencia del expresidente Piñera y digamos, él nuevamente se está candidateando y lo que pasa que es probable que él salga nuevamente, pero lo que pasa que aquí en Chile no se han levantado movimientos valóricos que representen verdaderamente la mayoría y en el momento de levantarse un líder que represente, digamos, la agenda valórica, que represente, digamos, los principios del reino, hay que optar por el apoyo a tal candidato y darle la oportunidad, porque la verdad que necesitamos, digamos, que dentro de nuestra nación que el pueblo o la iglesia, como quiera llamarse, evangélica dentro de nuestra nación pueda levantarse, digamos, y pueda comprender qué es lo más conveniente para nuestra nación. Nuestra nación necesita ser dirigida hacia digamos a un fortalecimiento que tenga los valores del reino. Entonces yo creo que es fundamental que podamos, digamos, despertar el interés que necesitamos como iglesia evangélica para dar victoria hacia aquel líder que se levante representando los valores del reino. Exacto, buena reflexión, los valores del reino. ¿Cómo lo harías tú, Jorge, por ejemplo, si hay 3 candidatos, ¿no es cierto?, que están bien, son todos favorables a las cosas del Señor? ¿Qué otra cosa mirar? Por ejemplo, porque tenemos que recordar que si ya está en la papeleta a Sebastián Piñera, está Abraham Larrondo, está Alejandro Guillé, ¿no es cierto?, está el candidato del Frente Amplio, imaginemos que sea Luis Mesina, el de la AFP, ¿no es cierto? Si nosotros dispersamos el voto, podemos hacer perder a Sebastián Piñera o a Larrondo, y resulta que se nos mete el meo, por ejemplo, a la moneda, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu reflexión? No, yo lo tengo bien claro. A ver. Creo que el próximo presidente a no mediar va a ser Sebastián Piñera, y yo solo pero ¿cómo dirigiría tú tu voto ese día, digamos, allí? Si tú sabes, por ejemplo, que está Abraham Larrondo, que es un candidato evangélico. Obvio, pero hay que esperar que se constituya. Sí, no, correcto, pero imaginemos. Pero en que estos momentos mi candidato es Sebastián Piñera. Correcto, pero porque imaginemos. Él tiene los valores, como dijimos, cristianos, por lo cual yo, cuando fui candidato a concejal, participé como independiente en Renovación Nacional. Yo participo por los valores cristianos, y Piñera tiene los valores cristianos, tiene una familia como Jesús. Así que solamente hay una cosa que me fijo, estamos hablando en el mundo. Sebastián Piñera fue un muy buen creador de empleo, y en estos momentos se necesita creación de empleo. Sí, por supuesto. Yo les voy a recordar que yo tuve 30 años la concesión del aseo de Viña del Mar. Tuve más de 1000 operarios. Fui el primero en Chile en hacer negociación colectiva. Y Sebastián Piñera cumplió en eso. Y yo, como candidato a concejal, lo que más la gente necesita es una fuente donde poder laborar. Jorge, tú, previo al debate, me habías dicho que querías ocupar 20 segundos para dirigir un mensaje. Claro, es que no haya tenido la a oportunidad. la autoridad comunal, nuestra no haya tenido la oportunidad. Alcaldesa. Exacto, no haya tenido la oportunidad de agradecer
primero que nada al senador, a don Francisco Chaguán, de que me invitó a participar como candidato a concejal y me llevó en la lista de Renovación Nacional, que incluso en la entrevista que me tuvo la periodista me dijo por qué yo participaba, justamente por los valores cristianos. Los valores de Renovación Nacional son Dios, patria y familia, que son los mismos de nuestras Fuerzas Armadas. Así que yo me siento contento, y lo que sí yo le pediría al próximo presidente que... Ya, pero tú querías dirigirte a la autoridad comunal. Exacto, quería saludar a la alcaldesa y a todo el consejo, en el cual estuvimos casi todo un mes visitando los cerros, las juntas de vecinos. Me encontré con muchos hermanos cristianos y, como ustedes saben, mi lema fue Jesús cambió mi vida, que fue mi polera de toda la campaña, y saludar a todo el consejo, a todos los que salieron, y especialmente también a los que no salieron, porque Viña necesita, yo creo que todo el país necesita algo importante, algo muy importante, y eso va, este recado para el presidente o próximo presidente que sea, en este caso don Sebastián. Tenemos que cambiar ese perdón que dice ni perdón ni olvido. Nosotros los cristianos tenemos que revertir eso, perdón y olvido. Creo que hay una oportunidad muy hermosa con esta elección de que volvamos a ser todos chilenos. Todos somos hijos de Dios, todos somos chilenos. Y le pediría humildemente al próximo presidente que de una vez por todas nos unamos los chilenos. No olvidemos de esa división, y poder de alguna manera podernos unir nuevamente como una gran nación que somos. Y como decía por ahí, chilenos todos somos chilenos, y esta ocasión la tiene el presidente, y de alguna manera reconocer a nuestros soldados. Claro, porque la historia, yo estuve ahí el 73, y nuestras Fuerzas Armadas fueron obligadas a tomar posesión de nuestra nación y poderla de alguna manera encaminar a lo que hoy somos. Así que, y tiene las armas el próximo presidente, un plebiscito, y como decía Jesús, de verdad os digo que gana el sí. Yo creo que el 90%, por no decir el 95% de los chilenos, estaría a favor de que de una vez por todas se acabara todo esto, los derechos humanos y tanta gente que sufrió. Yo respeto mucho, porque una primera ley que nos dio Dios es la vida, y Jesús es vida. Y uno cuando elige Jesús, elige vida. Cuando no elige Jesús, elige muerte, oscuridad. Así que yo estoy bien confiado, y por eso que creo en este Chile cristiano. Y ojalá los diputados que salgan, los senadores que salgan, todos tengan los valores cristianos. Dios, patria y familia. Perfecto. Jorge, le estás poniendo una carga bien pesada al próximo presidente. Pero es que están las herramientas. Claro, no, sí está la herramienta, yo creo que puede ser necesario, pero bueno. El plebiscito. Amén, pues ya, digamos, todos nosotros tenemos el legítimo, digamos, la legítima aspiración de que el próximo presidente haga grandes cosas, pero tal como lo decían ustedes recién, ¿no es cierto? Es importante que el próximo presidente sea una persona que tenga experiencia en la creación de empleo. En este momento tenemos una cesantía baja, a pesar de que han habido muchos despidos. Yo creo que la cesantía real en Chile debe ser en este momento del orden del día al 12% la real. ¿Pero por qué sigue siendo baja, 6,5 o algo así? Porque los chilenos no somos flojos. Y cuando los chilenos quedamos sin pega, emprendemos algo, ¿no es cierto? Y por último, digamos, si el chileno es un chileno del pueblo, ¿no es cierto?, aguerrido, por último sale a vender pescado, pero no se queda allí en la casa. Entonces la cesantía está baja porque la mayoría de los chilenos que han quedado desempleados han estado empezando a buscar trabajo por lo que se llama por cuenta propia. Entonces es importante en este momento del país, ¿no es cierto?, cuando tenemos una cartelera con nombres presidenciales,
de pensar en alguien que tenga la capacidad de crear empleos. Yo siempre critiqué mucho, digamos, en la elección pasada, o sea, trabajé mucho como Chile Cristiano. Bueno, Chile Cristiano es un ministerio que ya va para los 15 años, así que, pero yo le decía a la gente en las elecciones presidenciales pasadas, cuando postulaba a la presidencia Evelyn Matei y la presidenta actual Bachelet, yo le decía, hermanos, voten por Evelyn Matei, voten por él. ¿Por qué les decía así yo? Porque la candidata presidencial Evelyn Matei en ese momento, que ahora es alcaldesa de Providencia, ella en su programa de gobierno prometía crear 600.000 empleos. Ella prometía crear 600.000 empleos. Entonces le decía, hermano, el presidente Piñera acaba de crear más de 1 millón y tanto de empleos y ella va a crear 600.000 empleos. Es decir, en este país va a haber trabajo, pero para todos, incluso para los chilenos que están recién naciendo, ya van a tener un trabajo. Pero bueno, los chilenos y especialmente los evangélicos, diría yo, no fueron a votar en esa oportunidad. La candidata presidencial Evelyn Matei sacó el 36% y la presidenta Bachelet sacó el 62%, dentro del poquito de gente que fue a votar. ¿Tu comentario? Bueno, la verdad que en este caso el presidente Piñera, digamos, está ocupando uno de los primeros lugares para estas nuevas elecciones que vamos a tener en el país, pero está ocupando el primer lugar de una minoría del país, porque los que van a votar no son un gran porcentaje, digamos, del 100% de las personas que tienen la posibilidad de ir a votar dentro de nuestra nación. Hay que recordar, Vladimir, que en la elección pasada, donde ganó la actual presidenta, solo fue a votar el 25%. Imagínense, el 25%, y de ese 25% salió la quien es hoy día presidenta de Chile, digamos que sacó un 62%, pero solamente de ese 25%, o sea, de un cuarto de los chilenos que fueron a votar, pues. O sea, si en este caso se levantase un candidato cristiano y el pueblo de Dios despertara a respaldar a este líder, verdaderamente tendríamos la posibilidad de sacar un líder cristiano. Si lo podemos hacer, lo podemos hacer. Lo que pasa es que nos quedamos en la casa o buscamos cualquier pretexto y simplemente decimos no voy a votar por el hecho del desencanto, la desilusión que hay con la política, pero la verdad que tenemos que despertar y digamos llevar el reino, establecer el reino de Dios en la política, ¿eh? porque todas las cosas le pertenecen al Señor, ¿eh? Y no podemos decir que la política es algo ajeno al Señor, ¿eh? Claro que no, porque quien pone y saca reyes es el Señor. ¿Eh? Así es. Entonces, si nosotros los evangélicos somos gente que el Señor nos ha dado sabiduría e inteligencia, ¿por qué no podemos ser gente que interviene en las cosas de nuestra nación? ¿Por qué no podemos tener digamos una influencia en las cosas importantes de nuestra nación? Exactamente. Bueno, digamos de los comentarios muy de mucho sentido común que hacen ustedes, ¿no es cierto? Podemos hacer una recapitulación y decir que nosotros como evangélicos, cristianos y digamos los católicos, pero de corazón, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que mirar en un candidato presidencial son los valores cristianos. Exacto. Los valores cristianos, eso es lo primero, ¿no es cierto? Que sea un hombre que esté a favor de la vida,
O sea, contrario al aborto, que esté a favor de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, por lo tanto, un candidato contrario al matrimonio homosexual, un candidato, ¿no es cierto?, que sepa que los niños deben ser criados por sus padres conforme a los roles tradicionalmente establecidos, o sea, alguien que esté en contra de la identidad de género y todas esas cosas. Lo primero que tenemos que mirar son los valores. Usted, estimado hermano, si antes de convertirse al Señor era comunista, socialista, bueno, ahora que se ha convertido a Cristo, según 2 Corintios 5:17, ahora es una nueva criatura. Exacto. Ahora es una nueva criatura, ya no puede seguir pensando como comunista, socialista o una persona de izquierda, porque ahora usted tiene que pensar como cristiano. Amén. Y como cristiano evangélico, católico, lo primero son los valores cristianos. Si el candidato es ateo, usted no puede votar por él, pues. Si el candidato es ateo, usted no puede votar por él. Si el candidato está a favor del matrimonio homosexual, a favor del aborto, usted no puede votar por él. Si usted es un verdadero evangélico, un evangélico de corazón, no puede votar por él, pues. Si ese es un asunto de sentido común. Nosotros lo primero que tenemos que ver son los valores cristianos que pueda ostentar, que pueda exhibir un candidato presidencial. Pero lo segundo, cuando ya está definido eso, tenemos que ver la capacidad que el hombre tenga para tirar para arriba el país en la parte económica, en el desarrollo y crear empleo, porque a nuestro Dios le gusta, ¿no es cierto?, que la gente trabaje. El Señor dice en su palabra, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dice el Señor en su palabra, todos tienen que ocuparse de sus negocios. 6 días trabajarás y solamente el último día se lo entregaremos al Señor. Entonces lo segundo que tenemos que ver, hermano, es un candidato presidencial que tenga la capacidad de crear empleos, pero empleos productivos, ¿no es cierto? Porque tampoco se trataría de meter a todos los chilenos a trabajar al gobierno, a la administración pública. Al Estado. Al Estado, tienen que ser en empresas privadas, creando negocios, ¿no es cierto? Profesor, etcétera, ¿sí? Yo quisiera hacer un alcance también en lo valórico, la familia, que es tan importante, que está casi destruida. El presidente Sebastián Piñera tiene una hermosa familia, como dije anteriormente, como Jesús, y para mí la familia es el núcleo de la sociedad, y estos empleos van directamente a beneficiar a la familia. Detrás de cada empleo, como yo lo tuve, hay una familia, hay un hijo, un nieto, así que la familia es importante cuando uno también ve a los candidatos. Creo mucho en la familia es el núcleo de la sociedad, y si es cristiana, evangélica, mejor todavía. Así que estoy bien esperanzado que esta elección se juegan muchas cosas. Es una batalla importante que se va a dar, y que los valores cristianos de alguna manera tienen que acentuarse, y que ojalá el candidato sea, y que estos valores como Dios, patria y familia puedan de alguna manera ser el norte de nuestro presidente. Exacto, sí. Yo quisiera decir que hay muchos evangélicos que pueden tener una tendencia de izquierda. Digamos, yo antes de ser evangélico, cuenta tu testimonio. Claro, yo tenía, digamos, una mirada política, digamos, donde, digamos, me inclinaba por la izquierda, porque pensaba que, digamos, que ellos representaban más los intereses de los necesitados. Pero luego cuando digamos el Señor vino a mi vida, empecé a entender las cosas de otra manera. El Señor abrió mi entendimiento, y acerca digamos de lo que el Señor establece como valores dentro de la vida del ser humano. Lo que pasa es que la iglesia tiene que despertar hacia digamos, cuál es la mirada que Dios tiene hacia
hacia lo que es de izquierda, hacia lo que es de derecha, y qué es lo que representa más sus valores, sus principios. Lo que pasa, yo ahora me doy cuenta, siendo evangélico, me doy cuenta que teniendo una tendencia izquierdista antes de ser evangélico, me doy cuenta que estaba equivocado con la mirada que tenía, porque realmente la izquierda no representa para nada los principios del reino. Exactamente, exactamente, tenemos que tenerlo claro, hermanos. Claro, entonces hoy me doy cuenta que hay, digamos, hay una mirada donde tenemos que tener el entendimiento claro de que somos responsables de quienes gobiernan nuestro país, y para ello tenemos que unirnos, a hacer fuerza y poder ser luz, levantar personas que realmente nos representen. Exactamente. Así que hoy por hoy estamos en Chile, se está levantando gente del reino para digamos, poder sacar adelante los destinos de nuestro amado Chile. Exactamente. Y ocupar cargos políticos. Exacto, sí, en esa dirección está hablando Vladimir. Exacto. Cuando habla de levantar gente del reino para los cargos. Quisiera leerles a ustedes. Yo, digamos, escuché el discurso de proclamación del expresidente y también me llegó a mi correo después el discurso escrito. Y yo del discurso escrito lo leí completo y, digamos, seleccioné 2 párrafos que quiero leérselos en este momento para que nosotros tengamos una pequeña visión, ¿no es cierto?, de los valores que él representa. Dice, hablando con relación a esto, estos principios, dice él, los promoveremos en un marco de respeto por otros valores esenciales, como el valor de la vida, la dignidad de todas las personas, dice él, y el valor de la familia, como el lugar privilegiado. Él dijo en el discurso que va a promover el valor de la familia como el lugar privilegiado para que las personas nazcan, se quieran, se formen, se eduquen y se protejan y aprendan a vivir en sociedad. Pero también me gusta mucho, digamos, un párrafo que él pone al final de su discurso. Estoy aquí, digamos, volviéndolo nuevamente, que lo tenía aquí en el celular. Voy a leérselo a ustedes. Es muy importante la parte final de su discurso. A mí me impactó, bueno, como en otras ocasiones, que me aparece algo aquí en el celular que me tapa eso, pero ahora me parece que sí. Dice él, al terminar su discurso, y por sobre todo, dice Sebastián Piñera en su discurso de proclamación, y por sobre todo, creo en Dios, dice, y en su infinita sabiduría y misericordia. Por eso, al igual que hace 8 años atrás, esta noche quiero pedirle a Dios que nos dé a todos la visión para encontrar el buen camino, la voluntad para recorrerlo sin desvíos, la fuerza para superar los obstáculos, la solidaridad para incluir a todos y el coraje para ponernos de pie cuando tropecemos. Entonces, esos 2 párrafos del discurso de proclamación del expresidente, en donde dice que va a promover la familia como el lugar para que crezcan los niños, y su confesión final de que él sigue creyendo en Dios Todopoderoso y en su infinita sabiduría y misericordia, causan un impacto. Ahora, yo sé que tenemos nosotros las experiencias de la ley Zamudio, ¿no es cierto?, y del acuerdo de unión civil, que son cosas que a nosotros los evangélicos no nos agradaron. Pero, ¿no es cierto?, nosotros en Chile Cristiano, como lo dije yo hace unos jueves atrás, le preguntamos directamente al presidente sobre el tema del matrimonio homosexual, a raíz de que la presidenta Bachelet hizo el otro día, ¿no es cierto?, una ceremonia donde dijo que lo iba a promover, y de la Fundación Chile Avanza, o Avanza Chile, nos respondieron a Chile Cristiano diciendo de que el presidente mantiene su
posición en cuanto a que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y aquí en esta declaración, en su discurso que hizo antes de ayer, él lo está diciendo, porque cuando habla de que la familia es el lugar para que nazcan los niños, es un matrimonio entre un hombre y una mujer, porque sabemos que dos hombres y dos mujeres no van a procrear ninguna cosa. Así es. Sí. Claro, la verdad que aquí, digamos, al igual que en las demás naciones del mundo, tenemos una guerra espiritual y esa guerra espiritual también está, digamos, dada en el área política y digamos, las tinieblas quieren, digamos, ocupar un lugar ahí, digamos, en lo que es la política. Entonces nosotros como hijos del Señor también tenemos que estar, digamos, insertos dentro de esa guerra y ser parte de esa guerra, pero como hijos del Rey de Reyes, y tenemos que buscar el entendimiento para pelear esta guerra y poder ser victoriosos dentro de esta guerra, porque si nosotros somos victoriosos dentro de esta guerra espiritual en la nación, vamos a poder evitar que se lancen leyes pecaminosas dentro de la nación. Vamos a tener, digamos, esa fuerza para poder, digamos, ser victoriosos dentro de nuestra nación. No podemos permitir que digamos, las tinieblas gobiernen nuestra nación, porque nosotros somos parte de la nación, y como hijos del Rey de Reyes tenemos que ganar la guerra que se da dentro de nuestra nación. Tenemos que ser victoriosos, tenemos que conquistar las guerras que se den dentro de nuestra nación. Cuando en el Parlamento se estén gestando, se estén lanzando proyectos de ley pecaminosos, ahí tenemos que estar presentes, haciendo algo importante, colocándole al enemigo, colocándole el escudo de la fe, para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Recordemos que él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y si él puede devorar la nación entera, lo va a hacer. Exactamente. Bueno, no olviden, estimados obispos, pastores, hermanos que nos escuchan, y los que después vean este video, ¿no es cierto?, allí en el Facebook, tanto de la Radio Corporación de Viña del Mar como en el Rodolfo Torres, ¿no es cierto? Recuerden, también les digo que estos videos se graban y se depositan allí en la página web www.chilecristiano.cl. Si usted entra a www.chilecristiano.cl, en la columna izquierda aparece una sección radio. Si usted hace clic ahí usted va a encontrar todos los programas que hemos hecho desde que partimos este ciclo, hablando del tema de las candidaturas presidenciales. Y empezamos ya a terminar diciéndole esto, estimado hermano, pastor, muchas gracias por la sintonía, difunda este programa, haga que otros vean este video, marque allí en su calendario el domingo 19 de noviembre. Y así como el Señor Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a sus apóstoles, asimismo usted ore al Señor, estudie, reflexione, lea los periódicos, escuche las noticias para saber qué es lo que piensa cada candidato, para que vayamos el domingo 19 a votar por el mejor candidato a presidente de Chile. La despedida de Vladimir y de Jorge. Bueno, estimados oyentes, les deseo una bendición a cada uno de ustedes, que el Señor pueda darles un gran gozo, una gran bendición dentro de esta semana, y los veremos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Gracias. A mí se me había quedado pendiente un saludo. Quiero mandar un gran saludo a la ex alcaldesa, a la señora Eugenia Garrido de Vargas, quien no salió elegida como concejal, pero llenarla de bendiciones a ella y su familia en las nuevas tareas que le asigne
la alcaldesa del municipio, el consejo. Y también despedirme y hacer pensar a los cristianos, disciernan qué país queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, con los valores cristianos. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén. Corporación Nuestra Radio.